Buenas, buenas, ¿cómo estamos por acá? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Había pasado algo así. Y lo llevaron para ahí. Si lo votan con eso, difícilmente va a ser en otro. Bien, señores, vamos a ir avanzando con las entregas, perdón, bueno, es que veo que hay personas que todavía están en el módulo básico. Oh, Dios mío. Yo escribí. Buenas tardes. Si está diciendo algo, no se escucha, tiene el mío. Les comentaba, muchas gracias, que si tuvieron dificultad con las unidades 2 y 3, los que la han podido desarrollar hasta el momento. No. Digo yo, el tema es todo materiales, no se puede hacer. O sea, digo en ningún lado. Bien. Bueno, vamos a ir. Profesor, Adelante. Pedro Rodríguez por acá. Sí, lo que pasa es que tiene como un ruido detrás. No sé si se escucha muy alto. Parece que otro compañero tiene el micrófono abierto por otro lado. Vamos a ver. Pausa. Yo no entendí, porque ahorita estaba hablando Eduardo. con alguien de un caso que nos mandó, y yo le digo, no, porque Ahora. ¿Me escucha? Adelante, Eduardo. Sí, estoy. Saludo. Sí, le escucho. Sí, no, tengo el asunto bloqueado, Profesor, Adelante, adelante. Pedro le habla. ¿Cómo está, Pedro? Gracias a Dios, todo bien. Espero que ustedes también, todo. Le decía que no pude participar en la sección pasada y estoy poniéndome al día con la tarea. Eso no es una excusa, pero para que sepa que estoy en eso, estoy trabajando. Excelente, excelente, no hay problemas. Bien, es importante participar. Sí, con permiso, profesor. Adelante, José. Yo estuve trabajando con la práctica de las funciones Ujú. y a mí fue lo más raro porque en la condición número 2, en la fila, en la condición número 2, me dio un problema y no me dejó trabajar y sin embargo yo pude hacer la 1, la 3 y la 4 normalmente, pero en la 2 no pude avanzar, no pude hacerla. Y de todo modo ahí entonces yo le añadí a usted para que usted lo viera un capture que le mandé de una imagen con Ajá. relación el mensaje que me arrojaba era que era demasiado requerimiento que yo estaba haciendo, pero eran lo mismo relativamente, ¿te entiende? Es decir, iban todos enlazados. Entonces para que usted lo vea, a ver si tal vez me puede ayudar en esa parte de esa práctica luego. ¿Lo compartiste por qué vía? ¿Por la plataforma? Por la misma plataforma, sí. Ok, Subí lo que hice y le compartí también la imagen. ok. Si la tienes a mano y me la puedes compartir, aunque sea un poquito más tarde, directo por WhatsApp, De te acuerdo, lo voy a agradecer para así hacerlo un poquito más breve. Bien, de acuerdo. siempre la hago. Bien, señores.
vamos a avanzar y entonces más tarde continuamos con las dudas, ¿bien? Para seguir avanzando el contenido de hoy, que es bastante, es bien extenso. Y vamos a ir avanzando en ese sentido. Miren, con relación a las unidades 2 y 3, lo que buscamos con estas unidades es precisamente ir viendo algunas funciones más avanzadas. La función subtotal que vamos a estar utilizando, también como la herramienta subtotal, la diferencia entre tanto la función como la herramienta. Los conceptos de referencias, tanto relativas, absolutas y mixtas, que a veces utilizamos de manera frecuente y no nos damos cuenta de que estamos utilizando ese tipo de referencias. Bien. Entonces, les recomiendo ir a la guía de la unidad 1. Recuerden que hablamos que esa guía vamos a estar utilizándola hasta la unidad 4. Y en base a esa información es que vamos a estar trabajando hasta dicha unidad. Ya para la unidad 3, en la unidad 3 vamos a estar trabajando con las funciones lógicas y las funciones anidadas. Funciones lógicas en la cual se hacen toma de decisiones, se hacen condiciones lógicas y demás. Y las funciones anidadas, las cuales nos ayudan a invocar una función dentro de otra. Por eso se llaman anidadas, porque dentro de una función se invoca otra y otra y otra. Pues en las funciones lógicas solamente se pueden determinar valores de que, por ejemplo, si algo es positivo, o si es negativo, o si es mayor que o menor que. Las funciones lógicas tienen una limitación y es que tienen hasta dos posibles validaciones. Bien, por ejemplo, si yo digo, por ejemplo, que el número en una celda es mayor a 70, pues solamente voy a tener esas dos opciones. Si es mayor o mayor o igual, dependiendo del operador lógico que se esté utilizando. Y si no lo es, bueno, pues entonces es un valor menor. Bien, entonces esas dos pruebas lógicas son las que yo puedo hacer con las funciones lógicas. Ahora bien, con las funciones anidadas, yo puedo tener hasta 8 niveles de profundidad invocando una función igual o diferente dentro de otra función. Y ya esto me da un poquito más de flexibilidad para yo poder analizar otras variables o diferentes pruebas lógicas que sean necesarias. Bien, eso lo vamos a ver también en la actividad práctica de hoy. El material de cada unidad contiene su instrucción, así como también el objetivo, bien, en donde se detalla aquí cuáles son las funciones que vamos a estar trabajando. También cuenta con su material pregrabado, el cual les va a ir guiando paso a paso en la realización de las actividades prácticas. Si quieren utilizar este como una manera express, eh, es bueno y válido, les va a ayudar bastante a realizar la actividad. Y en nuestro encuentro nosotros detallamos mucho más, pues como estos son encuentros pregrabados, no son encuentros pregrabados, sino son audiovisuales pregrabados, van directamente mostrando paso a paso para realizar la actividad. Ya en nuestro encuentro detallamos mucho más. Para cada una de las actividades van a encontrar un audiovisual que les va a servir de apoyo. Igual, como cada unidad, disponemos acá de un foro de discusión en base a algunos tópicos que deben realizar sus aportes, presionando aquí el botón de responder. Este foro tiene un valor de 10 puntos. Les invito a obtener esos 10 puntos con su participación. Y más adelante entonces vamos a evaluar esas entregas. Recordarles que el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados. Bien. Entonces, luego de esto, en la unidad 2, vamos a ir viendo entonces el contenido de la actividad práctica. Bien, en la primera actividad práctica, como les había comentado anteriormente, aquí tenemos las instrucciones y la práctica con los datos que vamos a utilizar. En la primera, en el primer punto de las instrucciones nos indica que debemos calcular el total de venta y calcular el total de comisión
considerando la celda de comisión fijada en el punto 2. Bien, cuando nos habla de esto acá, nos está hablando específicamente de realizar el cálculo en estas dos columnas para que aquí se muestre el resultado correcto. Si hablamos acá del total, y aquí tenemos cantidad por precio unitario, entonces aquí nosotros deberíamos hacer un cálculo del producto utilizando la función producto para hacer el cálculo de cada una de estas funciones. Bien. Algo tan sencillo como decir igual, ¿verdad? Esta celda, asterisco, esta celda, no tiene mayor complicación. Y aquí tenemos el resultado. Bien. Entonces, como bien ya nosotros hemos visto acá, podemos nosotros repetir esa actividad n veces hasta completar aquí la tabla completa. Otra forma que nosotros podemos utilizar es en la parte inferior derecha, donde tenemos este puntito verde. Cuando nos colocamos acá, visualizamos que el cursor cambia a una cruz negra sin flechas y podemos aquí ir arrastrando y vamos viendo cómo él automáticamente va autocompletando. A este concepto se le llama referencia relativa. Bien. Entonces, ¿por qué es relativa? Porque en este caso hay una relación entre la siguiente fila y la siguiente fila y la siguiente fila. Ese cálculo que fue necesario acá para realizar, para obtener este resultado, cuando arrastramos, él lo va asociando a la siguiente celda y a la siguiente celda y a la siguiente celda y a la siguiente celda. Bien. Entonces, por eso les decía que muchas veces lo utilizamos, este tipo de en este caso del nombre de la función, de la referencia, lo utilizamos, pero no sabíamos cómo se llamaba, no sabíamos, simplemente sabemos que funciona, ¿ven? Entonces, la idea en este caso es como que ustedes tengan conocimiento del origen de este tipo de funciones. Claro está, hay forma más fácil de nosotros arrastrar todo esto, pues en este caso apenas tenemos quizás 47 registros. Puede ser fácil para mí hacer el arrastrado manual. Pero si son miles, yo acá simplemente hago un doble clic y él automáticamente me va a autocompletar hasta donde rompa la tabla con un espacio en blanco. Y acá cuando hago doble clic me doy cuenta que está haciendo referencia a la última fila, que es lo que quería. Bien. Si surge alguna duda en el proceso, señores, ya saben que acá no tengo dos pantallas. Pueden pedirme la palabra y con gusto, si tienen alguna duda o aclaración, la vemos. Abren su micrófono, me piden la palabra y con gusto les doy la palabra. Bien. Entonces, vamos a continuar. Luego tenemos acá las comisiones. Las comisiones las vamos a calcular en base a este valor que tenemos acá. Bien, que es un 3%. Sí, no, tranquilo, pero se resolvió con lo importante. Por ejemplo, acá yo podría decir que este valor que está acá va a ser igual a este por este 3% que tengo acá. Y me va a dar el resultado correcto. Bien, me va a dar un resultado correcto. Ahora bien, si yo trato de arrastrar y hacer el mismo ejercicio, me voy a dar cuenta que no me va a dar el resultado correcto. ¿Por qué? Porque así como yo hago una referencia relativa de este lado, la fórmula de Excel también hace una referencia relativa del otro lado. Bien. Entonces, por esa razón vemos que aquí se está haciendo un cálculo de una multiplicación de un valor numérico por un espacio en blanco, de un valor numérico, luego por un texto y así sucesivamente se va dando esa situación. ¿Qué sucede? Como en este caso yo quisiera que él se mantenga visualizando cuando yo haga el arrastre a la siguiente fila o a la siguiente celda de este lado y que de este lado se mantenga visualizando acá como una referencia absoluta. Absoluta quiere decir específicamente en esa celda. Entonces yo debo agregar acá lo que son los símbolos de peso delante de la letra H y dentro del número 2. En este momento lo vamos a hacer así, luego vamos a explicar en la siguiente actividad la razón del por qué agregar un símbolo de peso y que no siempre tenemos que agregarlo en ambos caracteres.
Otra función podría ser acá, yo selecciono esa celda y acá digo, por ejemplo, función F4 y ya automáticamente me lo inserta acá. Entonces, si se fijan, de un lado yo tengo una referencia absoluta, perdón, mixta, pues va a seguir visualizándose abajo los diferentes valores para hacer el cálculo en base al mismo 3%, que es una referencia absoluta. A este conjunto de referencias se le llama referencia mixta. Bien, porque contiene una absoluta y una relativa. Sí, entonces ahora hago el doble clic, me voy a dar cuenta que se autocompleta. En la parte de más abajo puedo confirmar que ha continuado bajando acá, pero que sigue visualizando aquí el valor porcentual de 3. Esto es nos ayuda bastante, pues a la hora de que, por ejemplo, yo quisiera cambiar el valor porcentual, simplemente lo cambio a 4 y ya automáticamente me afecta toda la secuencia. Diferente a que si yo hubiese usado el 3% celda por celda y cambia a 4, luego tendría que hacer ese cambio manual a cada una de las celdas. Bien, entonces eso en ese contexto. El segundo punto que vamos a ver es el tercer punto que vamos a ver acá es realizar un subtotal de cantidad y realizar un subtotal de cantidad y un subtotal de comisión. En esta ocasión, lo que queremos visualizar acá es, utilizando diferentes funciones, cómo puede el comportamiento de utilizar funciones combinadas con, por ejemplo, filtrado de datos o utilizando otras funciones más avanzadas, cómo puede alterar el resultado de una función matemática. Bien, entonces, y de esta manera como que ustedes tengan un poquito más claro de que sí puede darse el escenario de que el uso de alguna función con una herramienta puede alterar el resultado. Entonces, en este caso vamos a utilizar primero la función suma, tanto para realizar la sumatoria de la cantidad como de la comisión. Me coloco acá, indico la función suma y de la cantidad, me coloco acá y digo control shift, flecha hacia abajo, y ya acá tengo el rango de celdas. Cuando presiono enter, aquí tengo la cantidad. Hago lo mismo para comisión, control shift, flecha hacia abajo. Presiono enter y aquí tengo mi valor. Bien. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está, por ejemplo, en este escenario, si yo agrego aquí un filtrado de datos, por ejemplo, en base a la columna vendedor, y acá yo digo, por ejemplo, que yo quiero que solamente se muestren los datos de Andrés, podemos visualizar que acá se mantiene todavía mostrando la sumatoria del total de la tabla. Bien, el total de la tabla. Ahora bien, si yo quisiera, por ejemplo, borrar ese filtrado y agregar una segunda función acá, como lo es la función subtotales, digo acá, ¿cuál? Subtotales es esta. La función subtotales es una función muy especial, pues esta función dentro de lo que es la sintaxis de ella contiene diferentes funciones que yo puedo ejecutar dentro de esta. Todas estas que están acá son funciones. En este escenario nosotros vamos a utilizar inicialmente la función 9 que tiene que ver con suma y luego vamos a utilizar la función 109 que también tiene que ver con suma en otro tipo que la puedo combinar con otro tipo de funciones. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Si se fijan, aquí estamos utilizando la función suma simple, la función suma número 9 dentro de sus totales. Y luego en el subtotal 3 vamos a utilizar la subfunción 109. Entonces, en este caso, coloco el 9. Miren aquí que en la sintaxis me dice que la primera es el número de la función. Y luego con una coma paso aquí en negrita a la referencia, que es el rango de celdas que se van a sumar. Entonces, acá estamos sumando cantidad. Vamos a hacer nuevamente la selección. En este caso aquí tenemos que hacer el cierre del paréntesis. Bien. Presiono Enter. Y se van a dar cuenta que tenemos el mismo resultado. No hay un resultado diferente, pues estamos sumando los mismos valores. Vamos nuevamente a hacer el mismo ejercicio. Con la coma acá
aquí en la sintaxis de la función. La sintaxis es cómo debe ser escrita la función en mi sistema, ¿bien? Si en su escenario a usted le aparece aquí debajo la sintaxis, le explica aquí que en vez de utilizar una coma, va a utilizar punto y coma, entonces ya usted sabe que lo que va a utilizar aquí como un separador de argumento va a ser punto y coma. O sea que, aunque en nuestro audiovisual está así, en mi caso yo tengo mi sistema en español, yo sé que a veces ustedes lo utilizan en inglés, entonces puede que el separador de argumentos sea diferente en su caso y deben utilizar el que les muestre su computador. Entonces, cuando digo coma, me pide la referencia, en este caso va a ser el total de comisión. Cierro mi paréntesis para la función. Vemos que aquí tenemos el mismo resultado. Si hacemos nuevamente el ejercicio de filtrar los datos por el vendedor Andrés, nos damos cuenta que ahora sí, con el uso de esta función y la subfunción, sí, en el caso de este filtrado de datos, él me está aplicando la sumatoria de lo que se está mostrando en ese momento. Bien, según yo voy mostrando otro tipo de información con el filtrado, aquí va cambiando la información, diferente a la función suma tradicional, que en combinación del filtrado no nos da la información exacta de lo que se está mostrando en ese momento. Bien, entonces eso por ese lado. Claro está, las funciones de filtrado, eso lo vimos anteriormente en el módulo básico. Deben tomar en cuenta que los ítems estén ordenados previamente para que así el filtrado sea con lo más claro posible. En este caso estamos filtrando a nivel de vendedor. Ya para lo que es en su total 3 y la subfunción 109, vamos a utilizar aquí la herramienta de subtotalizar la tabla por el campo cantidad y por el campo comisión para cada cambio en el campo vendedor. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la necesidad de nosotros adicional a lo que ya hemos visto por acá, agregar dentro de la tabla una sumatoria para cada vendedor. O sea, yo quiero agregar como un subtotal por vendedor y no quiero hacerlo manual. O sea, no quiero tener que insertar una fila en cada uno de los cambios, no hacerlo manual, sino que el sistema lo pueda hacer automáticamente. Para ello, en el menú datos tenemos esta herramienta acá en el área de esquema que se llama subtotal. Esta herramienta lo que hace es precisamente es que para cada cambio en, en una columna en específico, si se fijan, él automáticamente seleccionó la tabla completa en donde yo tenía el cursor. Bien, y en base a eso, él ya identifica cuáles son las columnas que tiene cada una perdón, cuáles son las columnas que tengo en esa tabla. Entonces, dependiendo de lo que me diga la instrucción, que me dice, por ejemplo, para cada cambio, totalizar la tabla por el campo cantidad y por el campo comisión, para cada cambio en el campo vendedor. O sea, que básicamente lo que se quiere es que cada vez que se cambie de un vendedor a otro, se subtotalice la cantidad, se ponga como un subtotal aquí debajo en cantidad y un subtotal debajo aquí en comisión, que son las dos columnas que estamos utilizando para hacer el cálculo. Bien. Entonces, ejecutamos nuevamente, menú datos, subtotal. Entonces, aquí nos dice, para cada cambio en la columna vendedor, ¿verdad? Entonces, aquí seleccionamos vendedor. Damos acá comisión, solamente, perdón, acá, vendedor. Para cada cambio en vendedor, la función en este caso es sumar, pero pueden cambiar dependiendo de la necesidad que tenga. Todas estas funciones yo las puedo utilizar. Bien, no necesariamente tiene que ser sumar. Entonces, se va a agregar un subtotal a qué? Subtotal a qué? A la cantidad y a la comisión. Entonces, vengo acá, selecciono cantidad y selecciono comisión. Me dice que si quiero reemplazar subtotales actuales, si tengo alguna configuración actual, la va a reemplazar. Y al final voy a agregar un resumen de trabajo, o sea, como un gran total. Bien. En este escenario, aquí estamos listos. Cuando yo presiono aceptar, van a darse cuenta que a la izquierda de los números de acá, que representan las filas, se va a agregar como una especie de desglose, que yo voy a poder como contraer o expandir
cómo yo quiero que se visualicen las informaciones. Le decimos aceptar. Miren acá cómo se visualiza el grupo que les había indicado anteriormente. Miren acá cómo él automáticamente me agregó el total del vendedor al cual estamos hablando y suma las columnas que hemos indicado anteriormente. Pero lo extraño acá que podemos ver cómo asume la función suma es esta parte acá, ¿bien? La función suma no ha identificado que se está utilizando una herramienta subtotal porque no está a su alcance, no tiene la inteligencia necesaria como para identificarlo. Y ella lo único que sigue haciendo es sumando. Y como en este caso el total para cada vendedor lo que hace es duplicar la cantidad, en este caso está duplicando las cantidades. ¿No ven? O sea que si utilizamos la función o la herramienta de subtotal con una función suma, puede que el resultado se vea alterado, bien, que no sea el correcto, porque no son compatibles. ¿Bien? Entonces, si contraemos acá y decimos, por ejemplo, al 2, se están mostrando los totales por vendedor. Aquí tenemos el total general que indicamos que queríamos que se agregara. Si le digo al 1, por ejemplo, se ve de esta forma. El total general, bien. Si le digo al 2, se ve el total de cada vendedor. Y si le digo al 3, se expande completamente. Si yo le digo al 2 y quiero solamente ver el detalle de Andrés, le doy a la suma de Andrés y aquí se muestra. Es una forma como de yo organizar la información más fácil. Ahora bien, vamos a ver qué pasa con el subtotal 109. Si nosotros utilizando esto, ¿qué pasa con el subtotal 109? Vamos a agregar acá, igual, subtotal. Utilizar la subfunción 109, coma, y la referencia va a ser igual la cantidad. Yo creo que acá puede que me dé un error. Vamos a, vamos a hacerlo, pero es probable que me dé un error porque utilicé aquí la herramienta primero, antes de ejecutar la función. Pero vamos a intentar. Y me dio el valor correcto. Igual subtotales. Subfunción 109. Comisión. Cierre paréntesis. Presiono Enter. E igual aquí me dio correctamente. ¿Cuál es la diferencia entre la subfunción 9 y la 109? Miren, en este caso está totalmente expandido y se está mostrando toda la información. Si se fijan, la subfunción 9 como la 109, ninguna duplican el resultado. O sea que el total general que se está visualizando acá es el total de las ventas y las comisiones y la cantidad, sin tomar en cuenta las filas de totales que se han agregado con la herramienta subtotal. Bien. Ahora bien, si yo trato de contraer acá las informaciones de cada vendedor, bien, miren cómo acá, como no se está mostrando el detalle de las ventas de algunos de los vendedores, miren el comportamiento acá de la subfunción 109 dentro de sus totales. Bien, si yo la abro por acá, entonces ahí sí me lo muestra. Si vuelvo y abro este acá, entonces sigue sumando acá. Bien. Si cierro el de arriba, entonces me reduce el valor mostrado. Bien. Entonces, primero vimos el uso de la función suma tradicional sin ninguna herramienta adicional. Luego vimos la función subtotales con la subfunción 9 combinada con un filtrado de datos. Bien, y cómo se comportó. Ahora estamos viendo la función subtotales con la subfunción 109 integrada con la herramienta subtotal y aquí vemos entonces el resultado de cómo pueden arrojar el resultado dependiendo de la combinación de herramientas que estemos utilizando. ¿Se entiende esta parte? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Sí, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, miren,
En cuanto a la siguiente asignación de la unidad 2, básicamente acá lo que se pide, lo que se profundiza un poquito más en las referencias relativas absolutas que vimos anteriormente. Bien, en este escenario lo que se les pide es realizar el cálculo, tomando en consideración aquí que tenemos notas en base a 100 que representan un valor porcentual dentro de las calificaciones de un trimestre o cuatrimestre. Bien, en donde, por ejemplo, la nota 1, aunque es en base a 100, representa el 30% del valor, así como en las universidades. En este escenario podemos bien fácil nosotros integrar, decir este valor por este valor que está acá, y decirle acá con la función F4, variándole el símbolo de peso, de que cuando haga el arrastre, no se corra la celda de arriba. Bien. Si se fijan en este escenario, el único lugar donde yo puedo arrastrar es hacia abajo, pues en el lado derecho tengo datos, en el izquierdo también, en la superior también. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no voy a salir en ningún momento de la columna D. Bien, entonces, con que simplemente yo le agregue el símbolo de peso al 6, que es el que me va a fijar la celda en la fila 6, es suficiente para que cuando yo haga el arrastre, él automáticamente siga viendo el valor 30%. Bien, mírenlo acá. Sigue siendo D, pero el símbolo de peso yo lo apliqué en el 6. ¿Qué quiere decir esto? Que el símbolo de peso, con simplemente usted agregándolo en la dirección que usted entiende que no va a alterar el resultado, entonces no siempre es necesario agregarlo en ambos lados. Aunque hay personas que para asegurarse simplemente lo agregan en los dos y da centro. Bien, pero no es necesario agregarlo siempre en ambos. Así como nosotros lo hemos hecho de manera vertical, hacia abajo, en el cual hemos fijado el valor 6 por relación a la fila 6. También si se va a hacer un arrastre horizontal, nada más, podríamos nosotros fijar el valor de una celda o de una columna. Bien, para que se altere el valor numérico, más no el valor de la columna. Bien, entonces, en base a esto van a realizar estas actividades y van a cargar su actividad práctica. Ya en lo que es la unidad 3, aquí vamos a ver informaciones sobre las funciones lógicas, funciones un poquito más avanzadas, como les había dicho anteriormente, funciones anidadas, funciones lógicas y demás. Igual por acá tenemos material audiovisual pregrabado, que les va a servir de mucho apoyo. Y un foro también por valor de 10 puntos sobre las referencias relativas, absolutas y mixtas, que también es importante que obtengan esta puntuación aquí con su aporte. Ya en cuanto a lo que es la actividad práctica, en la primera actividad vamos a estar viendo acá el uso de la función sí, colocando en el estado, por ejemplo, en el estado 1, que es esta primera columna que tenemos acá, o la condición 1, lo que es la palabra aprobado, si la nota final es mayor o igual a 70, y de lo contrario, mostrar el mensaje reprobado. Entonces, eso es bien fácil, pues básicamente acá yo me puedo posicionar y desde acá invocar la función sí. Si es en inglés, la función se llama if, ¿sí? If. Acá tengo esa primera prueba lógica de la cual hablábamos unos minutos, en la cual, por ejemplo, yo voy a tomar esa primera nota y con un símbolo acá yo puedo indicar si el valor de esa celda en ese momento es mayor o igual a 70, que es lo que me dice el enunciado. En este caso me arroja una vista previa indicándome que sí, que ese 93 es mayor o igual a 70. Si se da ese caso, entonces que coloque la palabra aprobado de ser verdadero y de lo contrario que coloque reprobado. Bien. Si esto, yo hago el doble clic acá, voy a ir viendo cómo él va utilizando la prueba lógica para determinar, por ejemplo, en este caso, el valor es menor, no es mayor o igual a 70,
por lo que en este caso él me muestra este primer valor, quiere decir, si es verdadero me va a mostrar aprobado, el resultado de la prueba lógica, y si el resultado de la prueba lógica es falso, me va a mostrar reprobado. Y es el escenario que se está dando acá, porque en ese caso es reprobado. Bien. Ahora bien, en la condición 2, yo puedo agregar lo que son funciones combinadas. Por ejemplo, acá me pide hacer una función condicional donde se muestre aprobado si la nota final o mayor, si la nota es mayor o igual, perdón, si la nota final es mayor o igual a 70. Y esta parte acá, ese conector de y, es de vital importancia. Y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. O sea, la asistencia, hay una columna de asistencia. De lo contrario, que se muestre reprobado. Este i quiere decir que tanto que sea mayor o igual a 70 y que al mismo tiempo la asistencia sea mayor o igual a 20. O sea, ambas condiciones deben darse a la vez. Bien. En cuanto, por ejemplo, acá, el punto 3 es el mismo resultado, pero acá me dice el conector o, que en este caso quiere decir que se dé o una u otra condición. Si es mayor o igual a 70 o si es mayor o igual a 20, que me arroje el resultado aprobado. ¿Sí? Entonces, en estos casos, nosotros vamos a hacer el uso, porque recuerden que eh, la función sí solamente me permite una prueba lógica de dos alternativas, o sí, o falso, o verdadero, y ya. En este caso tengo que incluir una función que se llama y acá. Por ejemplo, puedo decir la función sí, y aquí empezamos a trabajar manual, bien, porque ya aquí el asistente no nos va a ayudar porque ya empezamos a invocar lo que son funciones anidadas dentro de otra. Bien. Si se fijan acá, en la prueba lógica, que es el primer argumento dentro de la sintaxis, aquí yo voy a invocar una función lógica que se llama i. Bien, una función que se llama i. Esa función lo que me permite es que yo puedo evaluar en base a pruebas lógicas diferentes pruebas, como en este caso la nota final y la asistencia. Lo malo de la función i es que para que arroje un resultado verdadero a la prueba lógica que tenemos acá, ambas funciones deben corresponder, o sea, deben estar verdaderas. Si una de ellas no lo está, o si ambas no lo están, él te va a arrojar falso. Bien, le damos doble clic y él me va a pedir la sintaxis de ello. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos un valor lógico. Y aquí podemos decir, por ejemplo, esta celda es mayor o igual a 70. Vemos que acá en la sintaxis me dice, bueno, mira, agrega una coma para pasar al valor lógico 2, que es la segunda prueba lógica que yo voy a hacer. Coma, miren aquí cómo se pone en negrita valor lógico 2. Y aquí le digo, bueno, mira, la asistencia es mayor o igual a 20. Si se da ese caso y se da este, entonces él va a retornar en la función i a la prueba lógica de la función sí la palabra verdadero. Como no tengo más valores lógicos que evaluar, pues en vez de utilizar una coma para saltar al valor lógico 3, voy a cerrar el paréntesis para indicar la función lógica sí, que ya ese es lo que se va a devolver desde acá a la prueba lógica de sí. Mírenlo acá, cuando cierro el paréntesis, ya él aquí vuelve otra vez al argumento de prueba lógica de sí, que va a ser el resultado de la función y lo que se le va a pasar. Entonces, si yo llevo eso a la práctica, puedo ver visualmente que acá este valor es mayor o igual a 70 y este valor es mayor o igual a 20. Como ambos coinciden, entonces el resultado total o final de acá debe ser aprobado. Bien, entonces ya aquí le digo coma, miren cómo pasa el argumento de si es verdadero que yo quiero que coloque. Muy importante. Las palabras como texto, cuando estoy escribiendo una función de manera manual, debo escribirlas entre comillas doble. Con Shift 2, comilla doble, aprobado, cierro mi comilla doble, coma para pasar al argumento de si es falso, comilla doble, reprobado,
comilla doble para cerrar. Y por último, el paréntesis para cerrar la función C. Ahí está. Deben de tomar en cuenta el tema de los separadores de argumento. Bien, la coma. La sintaxis le va a decir qué símbolo o carácter van a utilizar como separador de argumento en su sistema. Eso es variable dependiendo del idioma, del sistema Excel que estén utilizando. Miren acá como me arrojó aprobado. Si hacemos el autoarrastre, aquí podemos ver, por ejemplo, que en este caso, que anteriormente me decía aprobado, me dice reprobado, pues aunque en la nota final está mayor a 70, en la asistencia está por debajo de 20. Bien. Acá no se dieron ninguno de los casos, por debajo de 70 y por debajo de 20. Acá me dice aprobado, está igual a 70 y por encima de 20. Bien. Entonces, esa misma función que yo acabo de utilizar acá, de crear, yo la voy a tomar y la voy a utilizar en la condición 3. Pego acá. Pero aquí, en vez de yo utilizar la función i, voy a utilizar la función o. La función o lo que indica es precisamente, como les indiqué anteriormente, que si una o la otra cumple con la condición, o sea, una mayor de 70 o una mayor de 20, entonces él me va a decir aprobado. Bien, o una o la otra. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, que vemos que aquí nos indicó reprobado porque estábamos utilizando la función i, en la cual ambas tienen que aprobarse para que diga aprobado. En este escenario, aquí debe decirme aprobado utilizando la función o. ¿Por qué? Porque el 82 está por encima del 70, aunque la asistencia no esté por encima del 70. Bien, vamos a probar. Hacemos Enter, vamos a arrastrar, doble clic, y acá podemos visualizar lo que les indicaba. Me dice aprobado, pues una de las condiciones que estamos evaluando cumple con el criterio que estamos evaluando. Hasta el momento, ¿dudas, aclaraciones? Profesor, tengo una pregunta. Adelante, señor. En el Excel inglés, la I, ¿por qué letra viene representada? And. Lo vas a encontrar como AND. AND. Ok. ¿Y la O? OR. OR. Ok, gracias. Siempre, señor. Entonces, bien, acá en el índice las cosas se ponen un poquito más interesantes. Bien, pues en el índice, ya aquí lo que se quiere es, que es el punto 4. Lo que se quiere acá es nosotros crear como una especie de diferentes evaluaciones de actividades, no solamente dos, a profundidad. Bien, si se fijan acá, estamos analizando aquí el tema de las calificaciones, pero se puede utilizar en sentido general. La idea con esto es como que ustedes lo puedan como digerir un poquito más fácil. En el tema de las calificaciones, se les pide mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. La letra B si la nota final es mayor o igual a 80. La letra C si la nota final es mayor o igual a 70. Y así sucesivamente hasta llegar a la F. Mi recomendación inicial en este escenario es nosotros primero hacer una condición funcional con el asistente. Bien, por ejemplo, vamos a tomar el primer argumento, que es este. La nota final es mayor o igual a 90. Sí, de lo contrario, que me muestre otro valor. Por ejemplo, yo vengo acá, me posiciono aquí, voy a mi asistente, le digo la función sí, excelente, la tomo acá. La prueba lógica, que va a ser esta, ese valor es mayor o igual a 90. Me dice que verdadero. Si es así, entonces colocas aprobado. De lo contrario, bueno, vamos a ponerlo con la mayúscula. De lo contrario, vamos a colocar reprobado. Bien. Ya aquí es algo funcional, pues el asistente me está ayudando y ya aquí yo tengo algo funcional. ¿Qué es lo que pasa con esto?
que cuando yo arrastro, me voy a dar cuenta que aún en valores como 70, me van a decir reprobados, 82 me va a decir reprobado, y así sucesivamente todos los valores me van a decir reprobado, si no está por encima de 90. ¿Por qué? Porque la función sí tradicional solamente te acepta dos argumentos. Bien. Y es ahí donde entra lo que es la famosa función anidada. Para ello, quiero volver acá a la unidad 1. Y ver el tema de la guía, señores, de la guía didáctica. Pues este concepto de las funciones anidadas aquí está. Tenemos aquí el manual. He tardado un poquito. Aquí está. Bien, aquí en la guía, si vamos avanzando, toda la información que hemos visto está acá, ¿bien? El tema de las referencias mixtas, referencias y las funciones lógicas, referencias absolutas, relativas, todo esto, todo lo que hemos visto hoy está acá, ¿bien? Y aquí empezamos a ver la función sí, que también la vimos, lo que es una prueba lógica, el valor si es verdadero, el valor si es falso. Y aquí entramos a lo que estamos viendo actualmente, que son las funciones anidadas. Bien. La idea de las funciones anidadas es nosotros, si se fijan acá, esta imagen la define un poquito mejor. La función sí contiene una condición, que es la que evalúa la prueba lógica. Si el valor de la condición o la prueba lógica es aprobado o es verdadero, ¿qué pasa si se cumple? En este caso se muestra esto. Si no se cumple, entonces en el resultado falso de la función se invoca nuevamente otra función sí, ¿bien? A la cual también tiene una condición, como la que evaluamos anteriormente. Tiene una parte de aprobado si es positivo, si es verdadero, y tiene otra parte si es reprobado. Si yo tuviese aquí que profundizar otra vez más, entonces en esta parte de reprobado, invocaría nuevamente una función sí. Y así puedo tener hasta 8 niveles de profundidad para evaluar diferentes condiciones. Bien, esa es la idea y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos una primera función que trabaja, funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya aquí yo tengo validadas las comillas dobles, los separadores de argumento, como en este caso la coma, ya yo sé que eso trabaja y que funciona. O sea que no me voy a preocupar por los puntos básicos de caracteres y demás. Esa funcióncita yo la voy a copiar. Y voy a abrir un bloc de nota, bien, un bloc de nota, un pequeño archivo de texto, el cual yo voy a utilizar para leer y en base a eso entonces ir colocando lo que me va diciendo el enunciado. Por ejemplo, este enunciado que está acá, así como yo lo voy a ir leyendo, yo lo voy a ir escribiendo en Excel, en mi fórmula, en mi función que estoy haciendo acá. Por ejemplo, ya esto funciona, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice aquí? Mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. Aquí, en este caso, yo dije aprobado, pero ya sabemos que la letra A. Voy a colocar aquí a sustituir por la letra A. Si la nota final es mayor o igual a 90. De lo contrario, entonces acá voy a copiar la función sí sin el primer símbolo de igual. Bien, sin el primer símbolo de igual. Vamos a ampliar esto un poquito más. Copio. Y esto es lo que yo voy a colocar acá. Si fuese falso, ¿cuál es el resultado que yo quiero que se envíe? En este escenario vamos a evaluar nuevamente el mismo resultado de L13,
pero ahora vamos a ver si es mayor o igual a 80. Bien, entonces aquí colocamos 80. Si ya nosotros evaluamos que el contenido es mayor o igual a 90, o sea, 90, 91 hasta el infinito, ya sabemos que el número que está en esa celda no es más alto de ese valor. Bien. Ahora voy a hacer el rango entre 80, o sea, digo mayor hasta 89, porque ya hicimos aquí el de 90 hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, si es así, vas a colocar una B. Si el valor que está en la celda es mayor o igual a 90, a 80, perdón, entonces va a colocar una letra B. Bien, entonces sustituyo acá. Bien. Vuelvo y copio la función sí, o ya la tenía copiada previamente. Vuelvo y la pego acá, sustituyendo el valor negativo. Si se fijan, como yo lo estoy haciendo automáticamente, él me va abriendo el paréntesis luego de cada función sí, en este caso tenemos 3, pero también me los va cerrando. La ley de los paréntesis vital en las funciones, pues tantas veces que yo abra, tantas veces tiene que cerrar en la función. ¿Sí? Si no les da un error. Entonces, en este tercer escenario, vamos a mostrar C si la nota final es mayor o igual a 70. Entonces, sustituimos acá por 70. Si es verdadero, va a mostrar la letra C. Volvemos nuevamente, pegamos acá. Pues nos falta la D. Nos falta la D y la F. Bien. Pegamos nuevamente. Y aquí decimos, mayor o igual a 60. Si es mayor o igual a 60, vas a colocar la letra D. Y como ya solamente nos queda un argumento que es de lo contrario, o sea, si no es mayor de 60, si no es mayor de 70, si no es mayor de 80, si no es mayor de 90, ya sabemos que el número entonces está por debajo de 60. Y si está debajo de 60, entonces coloca una F. Entonces, si este es el escenario de lo contrario, acá tú vas a colocar una F. Bien. Entonces, en este escenario yo voy a copiar ya esa función. ¿Por qué la copio? ¿Por qué lo hice en Notepad? Porque lo que pasa es lo siguiente, a veces cuando yo trabajo directamente en Excel y cometo un error, tengo que volver a hacer la función nuevamente completa. Entonces, eso me toma mucho tiempo, me frustra, ¿me entiende? Entonces, yo lo que hago es que la escribo en Notepad. Lógicamente, ya yo hice el pensamiento de que funciona. Si tengo que alterar algo, entonces vuelvo al Notepad y así tengo el origen siempre guardadito. En este caso lo pegamos acá. Vamos viendo aquí las funciones, presiono Enter. Y aquí yo veo que se muestra la letra A. Y si hago el doble clic, automáticamente él va clasificando e indicándome, mira, si está por encima de 80, entonces B. Si está menor de 60, entonces F. Si está mayor o igual a 70, entonces C. Y así sucesivamente podemos nosotros eh, utilizar diferentes condiciones dentro de una misma función anidada para tener diferentes resultados. Bien. Claro está, estas funciones también se pueden combinar con funciones como la que vimos anteriormente en la unidad 1 de formato condicional para que el color se muestre diferente en base al resultado dado. Bien, entonces, no sé si hay alguna duda o aclaración con este punto. Todo en orden. Todo fine. Ok, entonces, líderes, miren, con relación a la última unidad, esta unidad yo os la voy a dejar para que ustedes la desarrollen. No es la más compleja, realmente la más compleja es esa que acabamos de nosotros visualizar. En la unidad 2 perdón, en la actividad 2 de la unidad 3, básicamente lo que van a utilizar son funciones que ya vienen preconfiguradas. La idea acá es que ustedes, en base a estas funciones que se visualizan acá arriba, realicen el ejercicio que se muestra acá abajo, igual como lo indican las instrucciones. Entonces, acá se les da algunas de las definiciones de estas funciones en inglés: contar si, count if, sumar si, sum if, y el promedio también en average if. Entonces,
Para que tengan una idea, por ejemplo, en el caso de contar sí, yo no puedo invocar directamente desde acá. A ver si está acá, si está aquí, contar sí. Lo que en este caso es esa función es que cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Van a notar que cuando yo invoco esa función tiene dos argumentos. Uno de ellos es el rango, que es el rango del que se desea contar, el número de celdas que no estén en blanco. Entonces, en este caso, por ejemplo, el rango que yo quiero contar, en este caso, es la columna AFP. ¿Sí? La columna AFP, pues la idea en este escenario es identificar la cantidad eh, de ítems en esta tabla que contengan, que sean miembros de la AFP por futuro, por ejemplo. Bien. Por esa razón, en el criterio, yo voy a indicar cuál es la condición que debe contarse. Entonces, en ese escenario, yo voy a indicar, bueno, mira, cuando tú encuentres esta palabra, en ese rango de celda, tú lo vas a sumar y me vas a arrojar el resultado aquí para yo identificar cuántas son. Por eso estoy contando. Bien. Él me indica acá que son 16 y así debo hacerlo también con íntegra y con unión. Bien. Lo que deben tomar en cuenta en los casos de palabras como unión, por ejemplo, es que, por ejemplo, en este escenario, si yo hago el mismo ejercicio, hago el mismo rango de celda, ¿bien? Y en el criterio les indico que es la palabra unión, le digo aceptar, ya aquí él me va a arrojar 16, pero si se fijan aquí, en el criterio que yo estoy utilizando, la palabra unión tiene la tilde, ¿verdad? En la O. Si la data en la cual yo estoy haciendo la evaluación no está íntegra, quiere decir, por ejemplo, que hay una palabra que no tiene la tilde, bien, sigue diciendo unión, ¿verdad? Pero al no tener la tilde, la función no me la visualiza como lo que yo ando buscando. Bien, entonces, antes de nosotros hacer este tipo de funciones, debemos de estar seguros que todas las palabras tienen el mismo formato. Bien, para que no nos arroje un resultado diferente al real. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, yo puedo, por ejemplo, en este documento, puedo yo hacer un reemplazo. Bien, puedo aquí hacer un reemplazo de los valores. Por ejemplo, puedo aquí reemplazar, busco aquí la palabra unión sin la tilde y la voy a reemplazar con la palabra unión con la tilde. Él puede hacer una búsqueda y aquí podemos ver que se encontró una que no contiene la tilde y que si quiero aquí la puedo reemplazar. Inmediatamente yo le doy aquí a reemplazar, aquí el 15 debe subir a 16. Vamos a ver. Me dice que se reemplazó un registro y podemos ver cómo aquí automáticamente aumentó a 16. Bien, entonces esas son formas de nosotros también hacer ahí algunos ajustes. Entonces, la actividad deben concluirla en base a la función sumar sí y promedio sí. Si surge alguna duda en el proceso, estoy por acá para apoyarles. ¿Dudas, aclaraciones, señores? ¿Les gustó la clase de hoy? Sí, muy buena. Excelente, excelente. Bueno, pues la que viene va a estar también muy interesante. Vamos a motivar ahí a los demás, los que no han concluido las actividades, a que se pongan al día, para que así entonces todos puedan ir al módulo avanzado. Bien. Para mí un placer y espero verles nuevamente el próximo viernes. El próximo lunes habilitamos las actividades para que la vayan bien. Pasen buenas, hasta entonces. Bye bye. Ay, Gracias. gracias. Bye, muchas Feliz gracias. tarde. Bye bye. Bye bye. Buenas tardes.